Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y comentamos las noticias más candentes. Estoy emocionado de tenerlos aquí. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Espero que encuentren este espacio entretenido, informativo y sobre todo, respetuoso. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Son ustedes los que hacen posible que este canal crezca y que podamos seguir explorando juntos los temas que nos apasionan. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, digamos que ha estado circulando por ahí, creando un revuelo considerable y con justa razón. Ya saben que aquí nos gusta mantenernos al día con todo lo que ocurre, especialmente cuando hablamos de sí, lo adivinaron. De Can Yaman. Y no solo de Can Yaman, sino de algo que ha explotado en la red, algo que nos ha dejado a muchos con la boca abierta, que ha generado debates encendidos y que francamente alimenta nuestra curiosidad. Beso prohibido de Can Yaman, imágenes revelan somos amantes es secreto. ¿Intrigados? Yo también. La sola idea de un beso prohibido y de un romance secreto con una figura pública siempre es un cóctel explosivo. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en este misterio. Vamos a analizar estas famosas imágenes, a desentrañar los rumores, a ver qué hay de cierto, a explorar las posibles implicaciones y sobre todo, a mantener un diálogo abierto, respetuoso y por supuesto basado en el análisis crítico. Porque, seamos sinceros, la vida de las celebridades siempre nos ha fascinado. Nos preguntamos sobre sus romances, sus relaciones, sus secretos. Y cuando se trata de un hombre tan carismático, talentoso, y con una base de fans tan sólida como Can Yaman, la intriga se multiplica por 1000. Es natural, es humano, y no deberíamos sentirnos avergonzados por sentir curiosidad. Así que si son fans de Can, si les encantan los chismes, si les interesan las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo y si simplemente tienen curiosidad, quédense conmigo. Este vídeo es para ustedes. Asterisco, pero antes de que sigamos adelante, y esto es absolutamente esencial, asterisco, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos el mundo del espectáculo, analizamos a nuestros actores favoritos, comentamos las noticias más candentes y compartimos opiniones y análisis. Suscribirse es apoyar este canal, es ayudar a que sigamos creciendo, es mantenerse conectado y es formar parte de una comunidad que comparte la misma pasión. Así que por favor, suscríbanse. Es un gesto simple pero significativo. Asterisco, ahora sí, empecemos, asterisco. Como les decía, el tema central de hoy es este supuesto beso prohibido y las imágenes que supuestamente lo revelan. Todo comenzó con la difusión de unas fotos que, según los rumores que circulan en Internet, mostraban a Can Yaman en una situación íntima con una persona que a priori no es su pareja oficial. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Una foto, un rumor, una chispa y ¡boom! Las redes sociales explotan. Los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, los fans se dividen, los debates se encienden y el tema se convierte en viral en cuestión de horas. Asterisco, lo primero que hay que decir, y lo reitero, es que como con cualquier rumor, noticia o información que circula en Internet, especialmente en un tema tan delicado, hay que ser extremadamente cautelosos, asterisco. La desinformación, las noticias falsas, la manipulación de imágenes y la creación de contenido engañoso son, lamentablemente, una realidad en el mundo digital. Las imágenes pueden ser fácilmente manipuladas con herramientas de edición, pueden ser sacadas de contexto, o incluso ser producto de una broma. Es crucial recordar que la tecnología de hoy en día es sumamente avanzada, y es posible crear imágenes y vídeos casi perfectos, que resultan ser completamente falsos. Por lo tanto, debemos cuestionar, verificar y analizar antes de aceptar cualquier información como cierta. Asterisco, sin embargo, también existe la posibilidad, por mínima que sea, de que las imágenes sean auténticas, asterisco, y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque si las fotos son reales, estamos ante una situación que plantea muchas preguntas, tanto sobre la privacidad de Can Yaman como sobre la ética de quienes hayan filtrado o publicado esas imágenes. En este tipo de situaciones, lo primero que debemos hacer es analizar las imágenes con ojo crítico. ¿Qué vemos exactamente? ¿Qué tipo de situación se muestra? ¿Dónde se tomaron las fotos?
¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Hay testigos? ¿Qué tipo de contexto se puede deducir? La información que ha estado circulando en los medios y en las redes sociales dice que las fotos fueron tomadas en un lugar privado. Este es un detalle que, por supuesto, añade un nivel de secretismo, de misterio y de morbo a la situación. Un lugar privado implica que las personas involucradas probablemente querían mantener la situación en secreto. Si las imágenes son auténticas y se confirma que fueron tomadas sin el consentimiento de los involucrados, estaríamos ante una invasión de la privacidad, lo cual es un delito y algo muy grave que debemos considerar. Es fundamental recordar que las figuras públicas, aunque estén expuestas a un cierto nivel de escrutinio, tienen derecho a su privacidad. Ahora hablemos del contexto. ***, ¿con quién se relaciona a Can Yaman en estas fotos? ***. Según los rumores que se han propagado como la pólvora en Internet, se le relaciona con una persona del mundo del espectáculo. Esta persona, según los rumores, tiene un perfil público y una buena reputación. No se ha revelado su identidad, lo que añade aún más misterio a la ecuación. Si el rumor es cierto, la situación añade un grado de sorpresa, de morbo y por supuesto, de especulación. Porque, seamos honestos, las relaciones secretas, especialmente entre celebridades, siempre despiertan la curiosidad de la gente. Existe una especie de fascinación por lo prohibido, por lo que se mantiene en secreto, por lo que se esconde de la mirada pública. Si el rumor se confirma, esto abriría la puerta a un sinfín de especulaciones. Cuestionaríamos el estatus sentimental de Can Yaman, su vida personal, sus decisiones, y por supuesto, la reacción de sus fans. ¿Cómo reaccionaría su actual pareja? ¿Cómo afectaría esto a su imagen pública? ¿Cómo se sentirían sus fans, muchos de los cuales lo ven como un ídolo? ***, pero, ¿qué podemos decir sobre la veracidad de todo esto? ***. Esta es la pregunta del millón. Es difícil, por no decir imposible, saberlo con certeza en este momento. Como ya mencioné, las imágenes podrían ser falsas. La tecnología de hoy en día permite crear imágenes y vídeos muy convincentes. También es posible que las fotos sean antiguas y que se estén utilizando ahora para generar polémica, por algún motivo desconocido. En el mundo del espectáculo, la manipulación y la estrategia son pan de cada día. No sería la primera vez que alguien utiliza un rumor para llamar la atención, para promocionar un proyecto, o simplemente para crear controversia. Además, en el mundo del espectáculo, los rumores son como el pan de cada día. Muchos de ellos no son más que eso, rumores, chismes infundados, especulaciones que carecen de fundamento y que se propagan a la velocidad de la luz. La mayoría de las veces, estas especulaciones no tienen ninguna base en la realidad, pero aún así, generan un gran impacto en la opinión pública. ***, lo que sí sabemos es que la vida de Can Yaman siempre ha estado bajo el escrutinio público, ***. Desde sus inicios como actor, su atractivo físico, su talento actoral, su carisma, su personalidad y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más populares y admirados del momento. Sus relaciones sentimentales, sus decisiones profesionales, sus proyectos, sus viajes, sus redes sociales, sus apariciones públicas. Todo es comentado, analizado, debatido y viralizado por sus fans, por los medios de comunicación y por las redes sociales. Es un precio que, lamentablemente, las celebridades deben pagar por su fama. Es un peaje que, de alguna forma, tienen que asumir, aunque a veces resulte injusto o incómodo. En este contexto, el rumor del beso prohibido no es más que un episodio más en la larga lista de especulaciones que rodean la vida de Can Yaman. Y aunque no se puede negar el morbo que genera, es importante analizarlo con perspectiva y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. ***, ¿qué es lo que impulsa esta curiosidad desenfrenada? ¿Por qué nos interesan tanto las vidas de las celebridades? ***. Creo que hay varios factores que se combinan para explicar esta fascinación. En primer lugar, está el hecho de que Can Yaman es una figura pública muy querida. Sus fans, que son legión, lo admiran, lo apoyan y se preocupan por él. Quieren saber qué está pasando en su vida personal, quieren saber si es feliz, quieren saber quién comparte su vida y sus sueños. En segundo lugar, están los medios de comunicación y las redes sociales, que juegan un papel fundamental en la difusión de rumores y noticias. Los medios de comunicación necesitan generar contenido para atraer a su audiencia, y los rumores sobre celebridades son una fuente inagotable de clics y de visualizaciones.
Las redes sociales, por su parte, amplifican la información a una escala sin precedentes. Cualquier persona con un teléfono móvil y acceso a Internet puede convertirse en un difusor de información. Y por último está la naturaleza humana, que siempre se siente atraída por lo desconocido, por lo misterioso, por lo prohibido. Nos gusta saber lo que ocurre detrás de las cámaras, nos gusta espiar en la vida de los demás. La curiosidad es una de las características más intrínsecas de la condición humana, y las celebridades, con sus vidas glamurosas y aparentemente perfectas, son un blanco perfecto para nuestra curiosidad. *** Ahora, ¿cómo se ha tomado Can Yaman estas noticias? ***. Hasta el momento de la grabación de este vídeo, no ha hecho ninguna declaración oficial. Esto es lo más común en estos casos. Muchas veces las celebridades prefieren ignorar los rumores, especialmente si carecen de fundamento o si son perjudiciales para su imagen pública. Otras veces emiten un comunicado breve y conciso para desmentir la información o para pedir respeto por su privacidad. También es posible que estén esperando a que la situación se calme antes de pronunciarse. O tal vez están esperando a que la situación se aclare por sí sola, o a que la realidad se imponga sobre los rumores. Lo más sensato es esperar a que él o su equipo de comunicación se pronuncien. Cualquier declaración oficial podría aclarar la situación y despejar dudas. Mientras tanto, es importante no tomar decisiones basadas en rumores o especulaciones. ***. Lo que sí es importante, y lo reitero, es recordar que Can Yaman es una persona, un ser humano, con sentimientos y emociones. ***. Independientemente de si las fotos son reales o no, independientemente de lo que haya ocurrido, debemos ser respetuosos con su privacidad y con su vida personal. No debemos caer en el sensacionalismo ni en la especulación sin fundamento. No debemos juzgarlo ni condenarlo basándonos en rumores o en información no verificada. Es fundamental recordar que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. Tienen derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente observados o juzgados. ***. Un llamado a la reflexión y a la responsabilidad en el consumo de información. ***. Como mencioné al principio, es importante ser críticos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que vemos y leemos es verdad, ni siquiera lo que parece serlo. Debemos contrastar la información, analizar las fuentes y evitar caer en el amarillismo. El amarillismo o sensacionalismo es la tendencia a exagerar o distorsionar las noticias para crear un impacto emocional y atraer a la audiencia. En el caso del beso prohibido, es fundamental que nos preguntemos ¿de dónde provienen las fotos? ¿Quién las filtró? ¿Cuál es el objetivo de difundir estas imágenes? ¿Es legítimo que se publiquen este tipo de imágenes sin el consentimiento de las personas involucradas? Si las imágenes son reales, y se confirma que fueron tomadas sin el consentimiento de las personas involucradas, esto plantearía una serie de preguntas importantes y delicadas. ***. Preguntas sobre la ética de la prensa, sobre el derecho a la privacidad y sobre el impacto que las redes sociales tienen en la vida de las celebridades. ¿Hasta dónde deben llegar los medios de comunicación en su búsqueda de noticias? ¿Hay límites éticos que deben respetarse? ¿Es válido invadir la privacidad de una persona para obtener una noticia? ¿Dónde se traza la línea entre el interés público y el derecho a la intimidad? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales a la hora de difundir información? ¿Deben las plataformas de redes sociales ser responsables del contenido que se comparte en sus plataformas? ¿Deberían tener mecanismos para verificar la veracidad de la información y para evitar la difusión de noticias falsas o de contenido que viole la privacidad de las personas? ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades? ¿Han transformado las redes sociales la forma en que se relacionan las celebridades con sus fans y con los medios de comunicación? ¿Han facilitado la difusión de rumores y de noticias falsas? ¿Han aumentado la presión sobre las celebridades para mantener una imagen perfecta? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos y que debemos debatir. No hay respuestas fáciles ni únicas, pero es importante reflexionar sobre estas cuestiones y sobre el impacto que tienen en nuestra sociedad. Además, hay que tener en cuenta el posible impacto que este rumor podría tener en la carrera profesional de Can Yaman.
En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental, y cualquier escándalo o polémica, ya sea real o inventada, puede afectar la reputación de un actor. Podría afectar sus contratos, sus patrocinios, la percepción que tiene el público de él y sus oportunidades profesionales. Sin embargo, también es cierto que los escándalos, a veces, pueden generar más interés en un actor. La gente simplemente quiere saber más. El morbo o la curiosidad y el interés por lo prohibido pueden hacer que la gente se interese aún más por la vida de una celebridad. En resumen, el tema del beso prohibido es un tema complejo, lleno de interrogantes, de especulaciones y sobre todo, de incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta qué hay de verdad en todo esto, y es posible que nunca lo sepamos con certeza. Las imágenes pueden ser falsas, o pueden ser reales pero incompletas. La verdad, es esquiva y difícil de alcanzar. Lo importante es mantener una actitud crítica y reflexiva, evitar caer en juicios precipitados, y ser respetuosos con la privacidad de Can Yaman y de cualquier otra persona involucrada en esta situación. Recuerden, chicas y chicos, que detrás de cada rumor, de cada noticia, de cada foto, hay una persona, con sentimientos y emociones. No olvidemos la humanidad en todo esto. Y por supuesto, también es importante recordar que la vida de las celebridades es diferente a la nuestra. Ellos viven bajo constante escrutinio público, y deben lidiar con la presión de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es una situación que en muchos casos, es muy difícil de sobrellevar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, la información sobre el beso prohibido, es, por ahora, un rumor. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la veracidad de las imágenes. Segundo, debemos ser cautelosos y evitar caer en la especulación sin fundamento. No saquemos conclusiones precipitadas basadas en información no verificada. Tercero, debemos respetar la privacidad de Can Yaman y de cualquier otra persona involucrada. No es nuestro derecho invadir su intimidad o juzgar sus decisiones personales. Cuarto, debemos ser críticos con la información que consumimos en Internet. Analicemos las fuentes, contrastemos la información, y evitemos caer en el sensacionalismo. Y antes de terminar, quiero abrir un pequeño espacio para ustedes, mis queridos espectadores. ¿Les gustaría que en un próximo vídeo hiciera un análisis más profundo de la filmografía de Can Yaman? ¿Les interesaría que comentáramos sus proyectos futuros, sus logros, sus próximos pasos? O tal vez que profundicemos en el impacto de su fama en su vida personal y profesional. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus ideas. Son ustedes los que dan forma a este canal, y sus comentarios son muy importantes para mí. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que este análisis les haya parecido interesante, que les haya dado algo en que pensar, que les haya ayudado a analizar la situación con una perspectiva más amplia. Recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende, y la vida de las celebridades nunca deja de ser un tema de conversación. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Se los agradezco de corazón. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Cómo creen que debería actuar Can Yaman ante esta situación? ¿Creen que es importante que se pronuncie públicamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se corten, expresen sus opiniones con respeto y con fundamento. Y por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos estar al tanto de las últimas novedades sobre Can Yaman y sobre el mundo del espectáculo en general. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.